más cómodo. No, yo voy a quedar aquí. Sí. Si hay asiento. Feliz sábado, hermanos, hermanas también. En las hojas de los dones espirituales, tengo aquí a dos María. O sea, en una hoja tengo una María, en otra hoja tengo otra María, pero no sé cuál es cuál, porque se escribe igualito y suena igualito. María y María. Entonces, hay una María que está con Arthur, con Mimor, con Didi, con Profeta, con Hilario. ¿Cuál es esa María? María Danelis. De hecho, hermanos, los que faltan por entregarme estas hojas, Danelis, los que faltan, entréguenmela hoy porque ya mañana les voy a entregar el resultado final de todo lo que hemos hecho. Si no tengo esas hojas, la evaluación, el resultado va a ser un poco incompleta. Por lo tanto, tienen para traerme eso hoy en la noche, los que no me han entregado. Y mañana en la noche, entonces, con Dios delante, le entregamos su resultado de dones espirituales. Muy bien, vamos a entrar en la meditación de esta mañana, que he titulado Bienaventurados los adventistas del séptimo día. Tome su Biblia en la mano y abra el libro de Apocalipsis. Y en el versículo 1 usted va a encontrar una razón por la que los adventistas del séptimo día son bienaventurados. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Los adventistas son siervos de Dios? ¿Sí? Pues entonces, como Apocalipsis dice que fue escrito este libro para revelar a sus siervos las cosas que debían suceder pronto, el Apocalipsis fue escrito para los adventistas. De hecho, los adventistas tienen la mejor visión, la mejor comprensión del libro de Apocalipsis que cualquier otra iglesia. Cuando usted pudiese estudiar lo que creen algunas religiones sobre Apocalipsis y sobre algunas cosas, van a ver lo perdidos que están todavía en varias cosas. Y esto lo digo con humildad, aunque no suene humilde. Y es que nosotros tenemos que saber que Dios nos ha llamado porque somos un pueblo especial. Este libro fue escrito para nosotros porque gran parte de su contenido fue revelado un día sábado. Como ya nosotros hemos visto en Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 10 nos dice, estando yo en el Espíritu en el día del Señor, y ya hemos hablado de esto. ¿Cuál es el día del Señor? Ya lo hemos visto. En el sábado fue cuando Juan recibe gran parte de la revelación del Apocalipsis. Y no sabemos si todo el Apocalipsis fue revelado un sábado. Es una bendición saber que un adventista estaba orando un sábado, como Juan, el apóstol, y recibió de Dios gran parte de la revelación de este gran libro llamado el Apocalipsis.
Este libro también fue escrito para un pueblo como este, porque en Apocalipsis capítulo 10, en el versículo 11, hay una declaración que se cumple de manera especial en el pueblo adventista. Dice, Él me dijo, Apocalipsis 10:11, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Este versículo se cumplió en el gran chasco. La iglesia que predicaba la segunda venida de Cristo decía que Jesús venía en 1844, pero evidentemente ya Dios había revelado que nosotros nos íbamos a equivocar y que tendríamos que volver a profetizar. Juan tomó el libro, fue dulce en su boca, pero fue amargo en el vientre. Eso simbolizó el gran chasco, que Cristo no vino ese día 22 de octubre a la tierra. Así que el Apocalipsis está contemplando que este pueblo tiene que llevar un mensaje especial. Y este libro fue escrito también para los adventistas de manera especial, porque es el pueblo que, según Apocalipsis 12:17, tiene o guarda los mandamientos de Dios y tiene, ¿qué cosa? La fe de Jesús. Por lo tanto, creo que este libro, y estoy seguro, fue escrito para nosotros. En todo el Apocalipsis hay un elemento muy importante, que es el número 7. Y ese número está muy identificado con nuestro nombre, adventistas del séptimo día. Y este número 7 lo vemos porque Dios decidió que el sábado fuese su día que sellaría a sus hijos en esta tierra. La marca de Dios. Por lo tanto, así como Dios eligió el 7, podemos ver en todo el Apocalipsis que hay 7 estrellas, hay 7 espíritus, hay 7 sellos, hay 7 iglesias, 7 ojos, 7 ángeles, 7 trompetas, 7 plagas, 7 truenos. Hay muchos 7 en el Apocalipsis, pero uno de ellos son las 7 bienaventuranzas. Y esas bienaventuranzas yo quiero estudiarlas hoy con ustedes, para que vean que nosotros los adventistas somos bienaventurados y cómo podemos ser bienaventurados. Así que vamos a elevar una oración para estudiar cada una de estas 7 bienaventuranzas. Padre amado, yo quiero pedir para que tu Santo Espíritu nos ayude a comprender tu palabra y a hacerla nuestra de manera íntima, de manera profunda en nuestro ser. Que nosotros salgamos de aquí con frente en alto, a pesar de los problemas que podamos tener en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestra vida amorosa, en nuestra vida con nuestros hijos. Que nosotros podamos decir para nosotros y para uno mismo de manera personal, yo soy un bienaventurado de Dios. Gracias, Señor, por estas bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Dígale al que está a su lado, tú eres bienaventurado. Dígase. Tú eres bienaventurado. Vamos a ir a la primera bienaventuranza. Esa frase no dura tanto, hermanos. Tú eres bienaventurado y ya se terminó. No, es relajo, es relajo. Pero vamos a ir a la primera bienaventuranza. ¿Me acompañan? Apocalipsis 1:3 fue la lectura de meditación al comenzar este culto divino. Nos dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado el que lee y el que oye. Juan dice, por causa del testimonio de la palabra de Dios,
está en tribulación en la isla de Patmos. Dios le da la revelación del Apocalipsis. Y ahora él tiene que escribir esto en un libro, dice, y enviarlo a las iglesias. Él no fue personalmente a las iglesias, él lo envió con alguien. Y ese individuo era un mensajero cristiano, porque si no hubiese sido cristiano, fácilmente el libro no llegaba. Porque predicar la palabra de Dios era un sacrificio, era un asunto de muerte. Si a esta persona la encontraban llevando este libro a las iglesias, se podía entender que esa persona estaba apoyando el evangelio y al mismo Juan. Juan está preso por la palabra, así que el que lleva la palabra corre peligro. El que va con ese libro a las iglesias es un mensajero en peligro de muerte. Y esto es importante, porque él tenía que llegar a esas iglesias y leer todo este libro. Así que es bienaventurado, dice Juan, el que lee. Porque si llegó a la iglesia y leyó, es porque no le quitaron la vida en el camino. ¿Entienden? Es bienaventurado. Bienaventurado el que lee, el que va con el libro y lo lee allá en la iglesia. Pero son bienaventurados los que oyen. Porque si el libro no llega, si no se lee el libro, el evangelio no llegaba a esas iglesias que también estaban sufriendo tribulación, que también estaban pasando por angustia, que también la vida estaba golpeándola. Estas bienaventuranzas son una esperanza para los cristianos. Y por lo tanto, ellos son bienaventurados cuando oyen las palabras del que llega y lee. Ahora, es bienaventurado el que practica estas palabras. Porque si el mensajero tomaba el libro, iba corriendo, so pena de muerte, hacia allá, hacia la iglesia y leía. Si los hermanos escuchaban lo que leía, pero si no practicaban lo que leían y escuchaban, pues el evangelio no había tenido ningún valor. El sacrificio de ir y correr, el sacrificio de Juan de por la palabra estar preso en una isla no hubiese tenido sentido. Así que son bienaventurados los que leen, los que oyen, pero también los que practican. Eso es lo que sella la bienaventuranza, poner en práctica aquello que se lee y se escucha. Por lo tanto, recordemos que Jesús dijo que en la Biblia encontramos vida eterna. A los fariseos les dijo esto. Les dijo, estas escrituras son las que dan testimonio de mí. Así que, a pesar de que el que corría iba corriendo peligro de morir, aunque los que oían corrían peligro, en eso que llevaba en la mano ese mensajero había vida. No importa que la muerte lo tomara, había vida allí. Porque las palabras de Cristo son espíritu y son vida. Por lo tanto, mis hermanos, debe estar por encima de cualquier cosa en nuestra vida el leer la palabra de Dios. No estamos aquí todos ahora, pero ninguno fue amenazado de muerte por salir para la iglesia. Vamos a volver a nuestras casas y sin miedo vamos a ir con la Biblia en la mano y nadie nos va a justiciar, a tomar una pistola, a encadenar con esposas, porque todavía no es so pena de muerte andar con una Biblia y predicar el evangelio. Pero a veces por cosas menores dejamos de estudiar la Biblia. El trabajo, los oficios de la casa y hasta por un celular, una tablet o una computadora. Hoy en día Dios necesita cristianos que le den el primer lugar a la lectura de la Biblia. Porque si hubo cristianos que estaban dispuestos a morir por llevar la palabra, pues hoy también los debe haber. Porque la bienaventuranza
dice que somos bienaventurados los que leemos, los que oímos y los que guardamos las palabras. ¿Saben por qué? Porque el tiempo está cerca. No es tiempo, hermanos, de dedicarnos a otras cosas y descuidar la lectura de la Biblia, sus enseñanzas y poner en práctica estas lecciones. ¿Y usted quiere ser bienaventurado? Este año, propóngase, yo sé que a veces nosotros prometemos eso, este año voy a leer la Biblia completa. Le pedí a Steven que creara un grupo, pensé que había un grupo ya creado, no sé cuántos están en el grupo de WhatsApp, y ahí estoy publicando un versículo o dos o algún comentario de lo que leo en el capítulo diario. La Iglesia Mundial tiene un plan de lectura diaria de la Biblia y ya vamos lejos, ya vamos casi llegando al Nuevo Testamento. Así que comience a leer su Biblia y prométale eso a Dios. ¿Usted quiere ser bienaventurado? ¿Cuántos van a leer la Biblia todos los días? Todos los días. Usted come y bebe agua todos los días. Así que si la palabra de Dios es vida, entonces usted tiene que leerla y practicarla. ¿Cuántos días? Todos los días. Vamos a la segunda bienaventuranza. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Apocalipsis 14, 13. Y oí una voz que me decía desde el cielo: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren, los muertos, dice, que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Bienaventurados los que de aquí en adelante. ¿Qué es ese adverbio de tiempo? De aquí en adelante. ¿A qué se refiere? ¿Cuándo es ese aquí en adelante? El contexto nos lo dice. Apocalipsis 14, los versículos 6 al 12 al 11, están hablando del mensaje de los tres ángeles. La sierva del Señor aplica este versículo a el cumplimiento de lo que sucedió en 1843, 1844, en esos alrededores, cuando se comenzó a predicar estos evangelios. Tanto el mensaje número 1, número 2 y número 3 de los tres ángeles. Bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. El mensaje de los tres ángeles, 1844, es la marca a la que se refiere Juan cuando dice de aquí en adelante, desde 1844 en adelante. ¿Por qué ese año? Porque ese año, en vez de Cristo venir a la tierra, estaba pasando del lugar santo al lugar santísimo, y todos los que murieron, los que mueran bajo el mensaje de los tres ángeles, son bienaventurados. Todos aquellos que estén predicando este evangelio y mueran por causa de él, son bienaventurados, porque serán sellados para vida eterna. Así que mi hermano, mi hermana, si tú eres de generaciones de adventistas y alguna persona en tu familia siendo adventista murió, pues déjame decirte que esa persona es bienaventurada porque murió en el mensaje de los tres ángeles, murió en Cristo Jesús. No somos bienaventurados por morir en la iglesia. No somos bienaventurados por morir con nuestro nombre en el libro de la asociación. Somos bienaventurados por morir en Cristo Jesús. Cuando tenemos una conexión con Cristo, cuando permanecemos en Él, estamos sellados para vida eterna. El conflicto de los siglos, páginas 69 a la 70, manifiesta que a la sierva del Señor le preguntaron: ¿cómo permaneceremos en Cristo? Y ella toma la Biblia, la cita y dice: pues del mismo modo en que le recibisteis al principio. De la manera pues
que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en él. El justo vivirá por la fe. Os entregasteis a Dios para ser completamente suyos, para servirle y obedecerle, y aceptasteis a Cristo como vuestro Salvador. No podíais por vosotros mismos expiar vuestros pecados o cambiar vuestro corazón, pero habiéndoos entregado a Dios, creísteis que por su causa el Señor hizo todo aquello por vosotros. Por la fe llegasteis a ser de Cristo, y por la fe tenéis que creer en Él, dando y recibiendo. Tenéis que darle todo, el corazón, la voluntad, la vida. Daros a Él para obedecerle en todo lo que os pida. Y debéis recibirlo todo. A Cristo, la plenitud de toda bendición, para que more en vuestro corazón, sea vuestra fuerza, vuestra justicia, vuestro eterno auxiliador, y os dé poder para obedecer. Así podemos permanecer en Cristo. ¿A cuánto les gustaría permanecer en Cristo? Es una bienaventuranza que viene para aquellos que permanecen en Cristo Jesús. Vamos a la número 3, Apocalipsis 16:15. Apocalipsis 16:15. Nos dice: yo vengo, ¿cómo qué? Como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Aquí el apóstol Juan está aludiendo a lo que pasó con nuestros primeros padres, a Adán y a Eva, que cuando pecaron, ¿cómo quedaron? Quedaron desnudos y vieron su vergüenza y se escondieron. Bienaventurados los que velan. ¿Qué fue lo que le pasó a Eva? Que no veló, no se concentró en lo que tenía que concentrarse. Sabía las escrituras, mejor dicho, sabía lo que Dios había expresado. Ella misma le dijo a la serpiente, no, lo que Dios dijo fue que no tocáramos de su fruto, que no comiéramos. O sea, saber, hermanos, no es lo más importante. Hay que velar. Velar porque las artimañas del diablo están a la hora del día. Están constantemente. Satanás nos está analizando siempre con los gestos que hacemos, con las palabras que salen de nuestra boca, con las acciones que hacemos. Satanás sabe cuáles son nuestros puntos débiles. Y cuando vio que Eva se apartó, ahí mismo aprovechó la oportunidad. Tenemos que estar velando. Somos bienaventurados los que velamos. Y ¿saben qué? Esta bienaventuranza está en un momento crítico de la historia. Porque el capítulo 16 de Apocalipsis está presentando, vamos a mirar Apocalipsis 16, está presentando las 7 últimas plagas. Y una de las plagas, y nos estamos refiriendo a la 6ª plaga, es la que está en el versículo 12, hasta el verso 16. Mire lo que dice ahí. El 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para preparar el camino a los reyes del oriente. La sierva del Señor dice que los reyes del oriente son Cristo y su Padre, que vienen a esta tierra. Y lo que esta plaga está anunciando, lo que este 6º ángel está anunciando, es que en el verso 13, que vio salir de la boca del dragón, eso es Juan que vio esto, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos semejantes a ranas, y que son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios
poderoso. Y a estas acciones del dragón, de la bestia y del falso profeta, le podemos llamar lo que hoy conocemos como el ecumenismo. Tenemos al dragón, que representa al diablo, a Satanás. Tenemos la bestia, que conocemos que es el papado. Conocemos también el falso profeta, que son las iglesias que no aceptan el mensaje puro de la Biblia, que no aceptan este mensaje. Estos tres poderes se reúnen y se intentan confabular para poder establecer un orden único en el mundo, una sola religión, un solo poder político. Y todos nosotros sabemos qué va a pasar cuando el hombre de pecado se siente como Dios en la silla de Dios. Cuando todos se pongan a una sola, el pueblo de Dios correrá peligro. Y por esto la bienaventuranza en el versículo que sigue es el 15, donde dice: bienaventurado el que vela, el que guarda sus ropas, el que no hace ningún trato para hacerle el juego al ecumenismo, el que no se desvía de la fe pura, el que no viola sus principios, el que no negocia la palabra de Dios. Hay que estar velando y hay que guardar las vestiduras que representan la justicia de Cristo. Tenemos que estar inmersos en su palabra y en la misericordia que Él nos ha prodigado. Vamos a continuar con las bienaventuranzas, para que el tiempo no nos traicione. Vamos a la bienaventuranza número 4, que está en Apocalipsis 19:9. Apocalipsis 19:9. Dice, y esta bienaventuranza está en otro capítulo importante. Este capítulo 19 está anunciando el término de la gracia. Está anunciando el término del juicio investigador. Si usted lee, por ejemplo, el versículo 1, dice: después de esto oí a gran voz como de una gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación, honra, gloria, poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado, ya ha juzgado. Este capítulo está anunciando cuando Cristo sale del lugar santísimo, se quita sus vestiduras sacerdotales y se pone su vestidura de rey. Y entonces en el versículo 9 dice: bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Esta escena, Juan la está mirando en el cielo. La gente, a los seres del cielo, están alabando a Dios porque ya terminó el juicio y ya Cristo salió del santuario. Y ahora él dice: bienaventurados los llamados. ¿Qué es lo que Juan está mirando? ¿Cuándo y cómo se cumple esto? Los llamados. Jesús salió del lugar santísimo y ahora él comienza a llamar. ¿Y por qué comienza a llamar si salió del lugar santísimo? ¿Por qué no venir directamente aquí a la tierra y buscar a su pueblo? Yo quiero que vayan conmigo a Mateo, capítulo 24, versos 29 al 31. Mateo 24, versos 29 al 31, porque allí hay una pista de por qué en el cielo Jesús sale del lugar santísimo y empieza a llamar los que se van a salvar. Mateo 24, 29 al 31 dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y ahora note, enviará ¿a quiénes?
a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán. ¿Quiénes juntarán? Los ángeles juntarán ¿a quiénes? A sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Gloria sea al Señor. Los ángeles van a hacer ese trabajo de juntar a los que son escogidos para ir al cielo. Allí entonces podemos ver por qué Jesús sale del lugar santísimo y comienza a llamar, para que los ángeles sepan a quiénes van a buscar. ¿A cuál de los que está aquí le gustaría ser llamado allá en el cielo? Cada uno de nosotros tenemos un ángel de la guarda, como dicen. Y ese ángel será el que nos va a venir a buscar. Pero para ese ángel saber que usted se salvó, Jesús tiene que mencionar su nombre allá arriba. ¿Va entendiendo? ¿Por qué son bienaventurados los llamados? Porque cuando usted se ha llamado, ya su salvación se selló automáticamente. El trabajo que se hizo en el lugar santísimo a su favor fue un éxito. Y como fue un éxito, ahora el Señor llama a Mariloli. Y entonces el ángel de Mariloli dice, esa es la mía. Y se prepara a buscar a Mariloli porque él es que la va a recoger de la tierra. Recuerden que Jesús no va a tocar la tierra, va a estar entre cielo y tierra. Así que, ¿a quién más va a llamar el Señor? A Idalisa va a llamar, a mi esposa también, también a mí. A mis hijos va a llamar. ¿Quién más? A César. Digan sus nombres si quieren que lo llamen. Al profeta. ¿Quién es el profeta? Ok, a profeta. Va a llamar a Nancy. ¿La va a llamar a Nancy? Bienaventurados los llamados a la cena, porque ya la boda pasó. Ya cuando usted se entregó a Cristo, cuando usted aceptó este evangelio, usted ya se casó con Cristo. Pero ahora usted tiene que ir a una cena. Y esa cena se va a hacer en el cielo, no se va a hacer aquí. Allá se va a hacer un llamado para que los ángeles sepan quiénes son los escogidos para ir a esa cena. Así que esto es lindo, hermano. Esto es bonito. Bienaventuranza número 5 en Apocalipsis 20, verso 6. Bienaventuranza número 5 en Apocalipsis 20, 6. Y ya ustedes conocen el capítulo 20 de Apocalipsis. Está hablando de los 1000 años. Y de cuando comienzan y cuando terminan. Y en el versículo 6 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte, ¿en qué? En la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Dios da esta bienaventuranza pensando en la bienaventuranza número 2. Recuerden que la bienaventuranza número 2 decía, bienaventurados los que de aquí en adelante, ¿qué cosa? Mueren. O sea, Dios está pensando en los que han muerto. Y por eso tiene que poner esta bienaventuranza, porque Él va a venir y no solo se llevará a los vivos. Dice que también va a recoger junto con los vivos a aquellos que durmieron. Y cuando estemos todos juntos, entonces estaremos por siempre ¿con quién? Con el Señor. Y la Biblia en Apocalipsis nos dice que va a ser 1000 años en el cielo y luego toda la eternidad aquí en la tierra, que dice la sierva del Señor que va a ser la capital del universo. Así que vamos a la sexta bienaventuranza, que la vamos a encontrar en Apocalipsis 22:7. Apocalipsis 22:7. Dice, ya cerrando Apocalipsis. De hecho,
Todos esos 7 que ustedes ven en Apocalipsis, que ya mencionamos, 7 trompetas, 7 truenos, 7 esto, 7 aquello, todos esos 7 están entre las 7 bienaventuranzas. Para que lo entiendan mejor, imagínense un sándwich, pan por arriba, pan por abajo, queso en el medio, usted le pone jamón, usted le pone tomate, lechuga, ajo, cebolla, lo que usted quiera ponerle a ese sándwich. Las bienaventuranzas en Apocalipsis están como siendo el pan. Están arriba y también están por abajo. Y por todo el medio también. Lo primero que usted encuentra que hace juego de 7 en Apocalipsis son las bienaventuranzas. O sea, antes de usted ver 7 esto, 7 aquello, usted se va a topar con una bienaventuranza. Y al final, lo último que hace juego de 7 es otra bienaventuranza. Y aquí ya estamos en la penúltima. Por lo tanto, las bienaventuranzas están en todas las etapas importantes del Apocalipsis, del cumplimiento, del desarrollo de las profecías apocalípticas. Así que estamos ahora en la número 6 que dice en el verso 7 del capítulo 22, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Es como ya haciendo la conclusión, es como ya cerrando y repitiendo lo que dijo al principio. En el principio vimos bienaventurado el que oye, el que lee y el que practica. Ahora dice Apocalipsis 22:7, bienaventurado el que guarda, haciendo énfasis en que todas estas cosas hay que guardarlas. Hay que pedirle al Señor el poder para vencer y cambiar nuestro carácter a su propio carácter y a su propia estatura. Así que vayamos asimismo a la última ya, que está en Apocalipsis 22:14. Apocalipsis 22:14, ahí mismo en el capítulo 22 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Yo sé que alguno leyó, bienaventurados los que guardan sus mandamientos. ¿Cuántos leyeron así? A ese versículo, ¿cuántos lo leyeron así? Los que guardan sus mandamientos. ¿Dice así su Biblia? Pero mi Biblia dice los que lavan sus ropas. Ahí no hay un problema teológico, ya que si dice de una forma o dice de otra, no hay problema. Hay que guardar los mandamientos de Dios, si dice así en su Biblia. Y si no dice así, hay que lavar sus ropas en la sangre del Cordero. Es la única sangre que cuando usted lava su ropa, la ropa queda limpia. Queda limpia. Qué bendición. Pero es bueno saber que los que escribieron la Biblia fueron seres humanos y que podían equivocarse en la escritura. Y en este caso pareciera que se equivocaron porque esa frase que guardan sus mandamientos en griego, lo voy a leer aquí. Oiga cómo dice en griego que guardan sus mandamientos. Hoiopunontes tas entolas autou. No traten de memorizar eso. Y la otra frase, que lavan sus vestiduras o sus ropas, oiga cómo dice. Hoioplunontes tas entolas autón. Es casi igualito. Lo que los estudiosos han dicho es que el que estaba haciendo el trabajo de copista, porque es que la Biblia no fue como ahora. Ahora usted va a esa impresora y usted le dice, sácame 50 copias de este material y lo saca igualito. Pero antes era a mano, todo el mundo copiando. Todas las copias que hay de la Biblia fueron a mano, a mano. Y la persona que leyó esta frase a lo mejor estaba muy cansada ya de tanto escribir. Y cuando vio estas dos frases tan parecidas, se confundió y entendió que de ahí dice que guardan sus mandamientos, pero los manuscritos más antiguos dicen que la versión o la variante que debe ser es que lavan sus ropas.
Pero si dice de la otra forma, repito, no hay problema, hay que guardar los mandamientos. Pero es muy importante que esta bienaventuranza termine señalando la justicia de Cristo, señalando la importancia no solo de saber, no solo de conocer el Evangelio, sino de aceptarlo como tal cual es, aceptar la justicia de Cristo por la cual no podemos ser salvos. Sin la cual, yo pensaba que no estaban aquí ustedes, sin la cual no podemos ser salvos. Somos salvos por la fe, solo por la fe. Los mandamientos hay que guardarlos, pero son el resultado de la fe que hemos depositado en Cristo Jesús. Así que, hermanos, hemos visto que en cada etapa de nuestra vida, sea en la muerte o sea en la vida, hay bienaventuranza para nosotros. Deje ya, como dice una iglesia por ahí, de sufrir. No se embargue tanto en este mundo. No sufra tanto. No le dé tanta mente a las cosas materiales que vienen hoy y ya mañana se terminan. El Señor ha dicho que usted es bienaventurado. ¿Usted cree eso? Dígaselo. Yo soy bienaventurado. Dígalo. El Señor tiene grandes cosas para su pueblo. Otra vez, señores, la frase era soy bienaventurado y ya. No había que seguir. Hermanos, la vida cristiana es linda. Disfrútela. Bienaventurado significa bendito, del griego Macarios. Algunos han dicho que bienaventuranza es bendito 7 veces. Hoy hemos visto 7 de bienaventuranza para los cristianos. Y el Señor quiere que tú disfrutes tal vez todas, incluyendo la que dice la muerte. Algunos no quieren morir, pero el apóstol Pablo dijo, morir en Cristo es ganancia. Si usted es bienaventurado, no le tenga miedo a la muerte, porque el Señor le está asegurando la corona de la vida eterna. Si usted va a ser de los que van a disfrutar, ver a Cristo sin tocar, sin tener que morir, pues usted también va a ser bienaventurado, porque va a poder ver a los ángeles, a sus ángeles que el Señor ha designado para usted durante toda su vida, venir a recogerlos y llevarlos a la Canaán celestial. Así que esta bienaventuranza dice que cuando nosotros estemos allí frente a la ciudad, las puertas de la ciudad serán abiertas. Y allí entonces podremos entrar y comer del árbol de la vida y estar con nuestro Señor durante 1000 años. ¿A cuánto les gustaría recibir estas bienaventuranzas? Quisieran ponerse en pie, hermanos, y hacer una oración especial conmigo, diciéndole al Señor: Padre, este año va a ser nuevo. Este año ya yo voy a dejar de vivir así, un cristianismo con la cabeza para abajo. Yo voy a vivir con alegría, con esperanza, con gozo, con paz, con seguridad. Y voy a